Si en el cerdo, que el cisticerco es Cysticercus cellulosea, en el vacuno, ¿cómo se llamará el cisticerco? ¿Cómo se llamará? Cysticerco bovis. Cysticercus bovis, ¿no? Ya cambia de denominación. Ahí está. Y fíjense a diferencia de la Taenia solium, sus proglótidos grávidos, que estamos viéndolos acá, ¿no? Más de 12 ramas uterinas. En cambio, en solium, hasta 12 como máximo llegaba. Y es obvio, fíjense, ustedes cuenten las ramas uterinas. Hasta acá nomás, hasta el poro genital nomás. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hasta el poro genital. Y de ahí todavía para el otro largo del proglótido grávido, ¿no? Así. Entonces, esta es la característica. Y este es el huevecillo. También similar al de Taenia solium, similar al de Echinococcus granulosus, ¿no? Y aquí están sus 3 pares de ganchos. La oncósfera con sus 3 pares de ganchos. Ahí está. Razón por las cuales, jóvenes, cuando uno hace el diagnóstico de este tipo de tenias y encuentra un huevecillo así, yo no puedo decir que se trata de Taenia saginata, que es de Taenia solium o que es de Echinococcus granulosus. ¿Por qué? Porque las características son similares. Entonces, lo único que se pone es huevos de Taenia spp, es decir, sin la especie respectiva, ¿no? Así. Con eso me está indicando que puede ser la infección, sea por sea por solium en el caso humano, y si hay contaminación, por decir, de materia fecal con huevecillos de Echinococcus granulosus que pueden mezclarse con esto, entonces simplemente se pone pues huevecillos de Taenia spp, nada más. Igual, hábitat del adulto, intestino delgado, fíjense, el tamaño es el doble de la Taenia solium prácticamente, ¿no? Hasta 4 metros y este hasta 9 metros, ¿no? Su longevidad también similar al de Taenia solium, y en este caso, a diferencia de la Taenia solium, no va a causar pues la cisticercosis humana. No va a causar. Y aquí está en la carne de res, fíjense, de vacuno. Este es el cisticerco. Comparado, fíjense el tamaño. ¿Será igual al de cisticerco porcino? ¿O la cisticercosis porcina, este cisticerco? ¿O será más grande? Y aquí está un palito de fósforo y aquí está la parte de la pólvora. ¿Cuánto medirá esta partecita de la cabecita del palito de fósforo? Menos de medio centímetro, ¿no? Es decir, que estos cisticercos están en la carne de la res, ahí está. Y mucha gente ni cuenta se da por el mismo hecho de que aparentemente es parecido a la grasita que está presente en la carne de res, ¿no? Y tranquilamente lo utilizan en ese sentido. Y aquí tenemos el ciclo biológico. Ahí está. Empezando por el hospedero definitivo con la materia fecal. Fíjense, aquí está. Este es el proglótido grávido. Y ojo, en el caso de la Taenia saginata, estos proglótidos se pueden desprender de 2 en 2 o de 3 en 3, rara vez de 1 en 1, como el caso de Taenia solium. Generalmente porciones de 2 a 3 segmentos de proglótido grávido se desprenden, ¿no? Y esto es lo que causa molestia. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno está en posición de descanso, por decir así, uno siente
que algo está saliendo por el ano, ¿no? Y causa la incomodidad. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Uno se va al baño, hace la sensación de defecar y cuando ve, ahí en la taza o en el agua de la taza del baño, ahí están esos segmentos desprendidos y todavía, como son sumamente musculosos, a diferencia de la Taenia solum, que también es musculosa, estas son más, digamos, poderosas en cuanto se refiere al sistema muscular, todavía en el agua van a estar contorneándose, ¿no? Estos segmentos, ¿no? Van a estar contrayéndose estos segmentos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí está el huevecillo. Supongamos que salen estos de acá. Un segmento. ¿Cuántos huevecillos tiene un segmento de un proglótido grávido? ¿Les he dicho o no? ¿Aló? ¿De 30.000 a 50.000? No, ese es de Taenia solium. No les he dicho, creo, de Taenia saginata, ¿no? No, profe. Tiene más de 100.000 huevecillos por proglótido grávido. Imagínense la cantidad de huevecillos. Supongamos que este proglótido grávido se desprende y salga con la materia fecal. Ya que no tenga 100.000, que tenga ya 10.000 huevecillos, ya, así. Listo. Esta materia fecal va a estar en el campo, como en el primer caso. Para eso tiene que ser pues, una acción nociva que esa persona defeque en el campo, ¿no? Y ahí está el ganado vacuno. Pero el ganado vacuno pues no es como el chancho, que es coprófago, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué ocurre acá? Esa materia fecal, jóvenes, necesariamente tiene que deshidratarse, tiene que secarse y pulverizarse. Y juntamente con esa materia fecal, este segmento que es carne, es materia orgánica, entonces también se va a ir putrefactando, se va a ir pudriendo esta carne. Y al pudrirse, va a dejar libre pues los huevecillos en el suelo. Ahí está. Y aquí ya interviene pues un fenómeno climático. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Un fenómeno climático que se lo lleve a los huevecillos. Hueco. El aire. El viento, pues el viento. El viento sopla, jóvenes, por esos lugares y estos huevecillos van a ser dispersados, pues, por toda la pradera, ¿no? Y van a caer uno que otro huevecillo en los pastizales, ¿no? Ahí. Estos huevecillos por todo lugar se van a ir. Y ahí está el ganado vacuno, pastando su alimento, y por decir un huevecillo, dos huevecillos caen por este lugar. Este animal simplemente lo va a ingerir y listo, y se va a presentar en este ganado vacuno la llamada cisticercosis. En el caso del chancho era cisticercosis porcina. En este caso, ¿cómo se llamará? Cisticercosis bovina. Cisticercosis bovina, efectivamente. Pero comparemos el tamaño del animal con el chancho. El chancho pues pesará ya hasta 100 kilos de repente, ¿no? De repente los más grandes, los más pesados, hasta 200 kilos más o menos. Este ganado vacuno mínimo pesa 400 kilos. Otros que pesan 500, 600 kilos, dependiendo de la raza de vacuno y de la talla del vacuno, ¿no? Ahí está. Supongamos que se ha comido 2 huevecillos. Esos huevecillos, al igual que en el cerdo, van a llegar
al tracto digestivo, se va a debilitar el cascarón del huevecillo, la oncósfera se libera, atraviesa las vellosidades intestinales y juntamente con la sangre se dispersa por el cuerpo. Y generalmente se enquista pues en la musculatura. Y aquí están los dos cisticercos ya en la musculatura. Bien, y aquí pues viene la condición de que tanto Taenia saginata como parásito no es buscada en la carne a diferencia de la carne de chancho. Ustedes no sabían que el ganado vacuno también podía ser cisticercosis, ¿no? Recién creo que están sabiendo. Cuando uno va al mercado, jóvenes, cuando va a comprar carne de chancho, ya va con esa inquietud. Uy, de repente tiene triquina, dicen algunos, ¿no? De repente tiene cisticercosis. E inclusive el carnicero o la carnicera misma le dice, son animales limpiecitos, caseritos, compre, son buenas, son sanitas estas carnes, dicen, ¿no? Así dicen, para convencernos. Es que nos están dando esa, digamos, que ganemos confianza con esa carne de chancho. Muy bien, hasta que nos convencen y compramos pues la carne de chancho. Listo. Pero cuando vamos a comprar carne de res, ¿alguna vez nos hemos preguntado si esa carne de res tendrá cisticercos? Nunca. Nunca. Solamente nos estamos preocupando. Señor, me está dando mucho hueso, con pulpita, pues, le estoy pidiendo. El hueso nomás lo está pesando todo, que esto. Esa es la pelea, ¿no? Que mucho hueso, que esto, ¿por qué? Porque es un animal grande y sus huesos también son, pues, grandes, ¿no? Y pesan. Uno quiere comprar 1 kilo de carne de res, con el hueso quitando y a medio kilo nomás ya queda. ¿No? Y eso es lo que generalmente, o alguna vez le han dicho, oiga señor, de repente su carne de res tiene cisticercosis. ¿Se imaginan ustedes que el carnicero o la carnicera, qué les van a responder? ¿Se imaginan? Incluso nos comienzan a largonear, ¿no? ¡Oye, idiota! ¿Cómo es posible carne de res que tenga eso? Eso solamente se ve en el chancho. Así ignorante, todavía nos va a decir. Y ustedes saben pues cómo es la voz de esas señoras que del mercado, ¿no? Cuando hablan hacen escándalo. Entonces, ahí está. Compramos nuestro kilito, 2 kilitos de carne de res. Lo llevamos, lo preparamos, ahí está el cisticerco. Y aquí adentro está pues el escólex de la Taenia, ¿no? Ahí está. Y este cisticerquito va a estar pues en la carne. Y este platito que estamos es un asadito, ¿no? Es un asado de res. Ahí está. Puede ser una parrillada, puede ser un bistec, etcétera, donde no se utiliza pues mucha calor, ¿no? Listo. Y cuando está mal cocida o insuficientemente cocida esta carne, entonces nosotros lo vamos a ingerir juntamente con el cisticerco, ¿no? Ahí está. Llega al estómago, fíjense, sale el cisticerco, aquí está el cisticerco, y el escólex ya está evaginando, ya se está evaginando, ya está saliendo, ya. Se va a enquistar acá, se va a adherir a la mucosa intestinal y comienza a ejercer su desarrollo hasta convertirse en una Taenia adulta. En ambos casos, tanto en Solium como en Saginata, se convirtió en Taenia adulta. ¿Y en qué tiempo? Desde el momento en que nosotros ingerimos hasta que se convierte en Taenia adulta, pasan 3 meses. 3 meses. A partir de los 3 meses, ya comienzan a eliminar los proglótidos grávidos con sus huevecillos. Eso es, jóvenes, lo que ocurre tanto en Taenia saginata como en Taenia solium, ¿no? Y como tal,
Muy bien. ¿Y cuál es, pues, en sí, por qué se llaman parásitos? ¿No? ¿Cuál es su fisiopatología de estas tenias? ¿Qué nos hacen? ¿Alguien me podría decir, a ver, cuál es la acción o cuántos tipos de acción patógena nos puede ofrecer este parásito? ¿Mm? Y fíjense, la tenia saginata tiene 9 metros de longitud, ¿eh? ¿Cuánto mide el intestino delgado? ¿Cuántos metros? ¿Nadie? Seis metros. La tenia saginata, ida y vuelta por todo el intestino, tanto duodeno, yeyuno e ilio. Y así no es. Razón por las cuales estas están, pues, perfectamente enrolladitas a nivel del intestino, ¿no? Sin que uno se dé cuenta. Y aquí tenemos la patogenia, ¿no? Dice, habitualmente la infección es por un solo ejemplar, razón por la solitaria, le dice. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pasaría si dos cisticercos eclosionan a nivel del intestino y de esos dos cisticercos salen dos tenias, ¿no? Se forman dos tenias y poco a poco van creciendo. Para finalmente llegar a tener nosotros dos tenias adultas a nivel del intestino. Y vayamos que ya no lleguen a 9 metros, sino que lleguen a 6 metros. Cada una 6 metros, 6 metros. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿El hospedero no se daría cuenta? ¿O ya se daría cuenta ya? Sí se da cuenta. Ya se da cuenta, pues, jóvenes. ¿Por qué? Porque entre estas dos están compitiendo a nivel intestinal por nuestros nutrientes. Entonces, el movimiento mismo de estas tenias va a ser, pues, de que a nivel abdominal esa persona sienta algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueven? Qué raro. Entonces ya siente esa rareza ya. Va donde el médico, le dice, no sé, doctor, a ver, hazte un examen parasitológico. Le detectan huevos de tenia. Tienes tenia, pues. Entonces, eso no conviene a estos parásitos. En pleno desarrollo, ahí viene, pues, digamos así, la fuerza de la naturaleza, ¿no? El más fuerte sobrevive. Entre estos dos comienzan a seleccionarse naturalmente, pelean entre ellos. Y el más fuerte gana al más débil. Y el débil simplemente va a ser eliminado con la materia fecal. Y solo se queda el fuerte. Por eso es que le dicen, pues, la solitaria, ¿no? La solitaria. Bien, en casos de teniasis múltiples, ojo, debido, pues, en solium, de que el cerdo, pues, tiene un montón de cisticercos, ¿no? Y una persona puede comerse, pues, 3, 4 cisticercos si en caso esa carne está mal cocida, ¿no? Y van a crecer así. Obvio que rapidísimo nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no?
Por eso es esa razón de la solitaria. Hay competencia natural entre ellos, ¿no? Ahora, en el caso de los vacunos, que son herbívoros, ya les había mencionado, se infectan pues, con poquísimos huevecillos, ¿no? Con poquísimos huevecillos. Y esos huevecillos, esos cistercos, pues en toda la carne, 400 kilos de carne. ¿Dónde lo voy a encontrar esos dos cisticercos? ¿Dónde? Es muy difícil, ¿no? Y pues son sus efectos patogénicos, ¿no? El efecto mecánico, que es irritativo debido a la fijación del escólex en el caso de la tenia solum, que no va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que estas tenias se engarfian ahí y se quedan ahí. Muy diferente sería de que se engarfien, se desprendan, otra vez se engarfien y así sí habría ya mayor lesión en la mucosa. Acá. Los toxialérgicos, ¿no? Ojo, todo ser vivo metaboliza y elimina sus metabolitos, ¿no? Nosotros eliminamos materia fecal. En cambio, estos no botan, pues, en sí materia fecal, pero no como tal, sino se les designa como metabolitos. Y dependiendo de la sensibilidad de la persona, puede ocasionar esta toxemia parasitaria. Parasitaria ya hay manifestación clínica, ya. Entonces ya eso merece ya una atención, digamos, por un doctor, ya, en este caso. Y la principal, que es la exfoliatriz. ¿Por qué? Porque nos va a quitar, pues, nuestros nutrientes. Ahí está. Va a quitar nuestros nutrientes. Competencia por nuestros nutrientes. El daño que nos ocasiona generalmente es por ese tipo. Por ese tipo. En caso de que haya manifestaciones clínicas, inicialmente dice, son inespecíficas. La mayoría son asintomáticos. Y aquí, como les dije, debido a la musculatura de cada proglótido, especialmente de tenia saginata, puede forzar el esfínter anal y migrar pues por el perineo y extremidades inferiores, ¿no? Ahí, fastidia esto. En adolescentes y adultos este signo provoca asco, obvio, y vergüenza, ocultando el hecho y dilatando la consulta. ¿No? Qué vergüenza que me diga que tengo tenia, que esto, ¿no? General, qué roche, dicen los muchachos, ¿no? Y no van pues, a hacerse un examen. Y que en caso haya sintomatología, generales que son inespecíficas, alteraciones del apetito, no hay ganas de comer, no hay ganas de moverse o de hacer actividad, etcétera, ¿no? Que no podemos culparla directamente al parásito. Igual, en los digestivos, también, fíjense, dolor abdominal, náuseas matinales, constipación o diarrea, en casos todavía esporádicos. Psicosomáticos, están irritables, nerviosos, cambiantes de carácter, sensación de vergüenza, ¿no? Ahí. Y los alérgicos, esto siempre y cuando también dependiendo de la sensibilidad, los pruritos, especialmente pues anal cuando sale esos proglótidos grávidos de la tenia saginata, ¿no? El ano es una zona muy, muy sensible ante este tipo de movimiento, ¿no? Nosotros lo sentimos rápidamente. Y cuando hacemos el diagnóstico, jóvenes, acá, si encontramos el escólex, bueno sería. ¿Por qué? Porque diferenciando los dos tipos de escólisis, rápidamente podemos identificar a la especie. Pero cuando hacemos el diagnóstico, nunca van a salir pues las escólisis, ¿no? Nunca, solamente salen los proglótidos, nada más los proglótidos. Entonces, hacemos la diferenciación entre tenia saginata y tenia solum, dependiendo del número de ramas laterales a nivel del útero, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Utilizando tinta china diluida, ¿no? Acá. Con una jeringa hipodérmica por el poro genital, se introduce la jeringa acá y poco a poco se va
poniendo o se va instilando, mejor dicho, la tinta china. Y esta tinta china va a llegar pues acá al útero y a través del útero va a comenzar a dirigirse hacia sus ramas laterales, ¿no? Así. Y después contamos pues las ramas uterinas, ¿no? Hasta 12, solium, más de 12, saginata. Eso es lo que y como les digo, idealmente la observación del escólex, siempre y cuando pues la tenia salga en su integridad, ¿no? En su integridad. Podemos hacer exámenes de sangre para detectar anticuerpos contra el parásito, pero ¿anticuerpos contra quién? ¿Contra la tenia será? ¿O contra quién? Contra los cisticercos, en caso de cisticercosis humana, ¿no? Puede haber bultos a nivel de la piel, etcétera, entonces se puede hacer una biopsia o también hacer por imágenes, ¿no? Rayos X, tomografía, resonancia magnética, etcétera. Función raquídea, esto es muy importante para determinar la presencia de anticuerpos relacionados con este tipo de cisticercosis. Y la cisticercosis humana jóvenes es causada pues, por las larvas de Taenia solium, ¿no? Forma infectante, hombre cerdo, ¿no? Huevos de Taenia solium, tanto para el hombre como para el cerdo. Mecanismo de infección, fecalismo humano, ¿no? Los huevecillos pueden estar en el agua, en las verduras, en diferentes alimentos, etcétera, ¿no? Y autoinfección, es decir, personas que lo tienen en la mano y se llevan a la boca, ¿no? Y se infectan, ¿no? Y la vía de entrada siempre va a ser la oral. Ahora, la patología, fíjense los diferentes tipos de daños que nos hacen. Daño mecánico, presión, obstrucción, cavidades ventriculares, cerebro, todo esto relacionado, ojo, a los cisticercos, ¿eh? No es a la tenia, es a los cisticercos, ¿no? Localizaciones más frecuentes, tejido celular subcutáneo, musculatura esquelética. Localizaciones más graves, el cerebro, ojos y órganos nobles, ¿no? Órganos nobles, corazón, riñones, etc. Aquí tenemos una cisticercosis ocular, ¿no? Aquí neurocisticercosis. Aquí a nivel de la lengua, fíjense. Ahí está el cisticerco. Así. Otras localizaciones, ya les había dicho, en estos lugares. De acuerdo a ello, fíjense, encéfalo 79. Ojo, esto se refiere a la gravedad por la localización del cisticerco, ¿no? El encéfalo tiene una gravedad aproximada pues, de 79 casos de morbilidad relacionada con esto. Ojo, 17, tejido subcutáneo, 7, músculo, médula espinal, etc., ¿no? Acá. Y aquí tenemos nuevamente la imagen, ahí está en la lengua, en el ojo, en el cerebro, y aquí tenemos pues, los nódulos a nivel, diferentes nódulos de cisticercosis en esta persona. Ahí está. Ahora, el daño y la sintomatología de la cisticercosis está definido por su localización y por el número de quistes, ¿no? La neurocisticercosis, ya les había dicho, es el compromiso más grave. Cualquiera que sea su localización, los signos y síntomas de la cisticercosis son los de un tumor que afecta el órgano parasitario. Eso es lo que ocurre en nuestro caso. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Primero hacer pues, un estudio epidemiológico, ¿no? Considerar la procedencia rural del animal y si algún miembro de la familia en el mismo caso padeció de teniasis, ¿no? En localizaciones accesibles, palpación bajo la piel como el pequeño tumor, así como les estaba mencionando. Diagnóstico diferencial con lipomas y otros tumores mediante biopsia, porque puede haber lipomas. Examen de fondo de ojo, imágenes, ¿no? Y la serología, ¿no? Acá. En líquido cefalorraquídeo o suero para ver pues, la presencia de anticuerpos mediante estas técnicas, ¿no? ELISA, que tiene una sensibilidad baja, pero
especificidad, o sea, sensibilidad al 100%, pero su especificidad es solamente 15%, ¿no? Generalmente da reacciones cruzadas cuando se aplica esta técnica. Cosmopolita, en diferentes lugares, sectores más vulnerables, áreas rurales, como les digo, en el campo, en aquellos chanchos que viven, pues, o ganado vacuno que vive, estamos hablando de la cistercosis, chanchos que viven, pues, en el campo, los granjeros que no tienen un buen sistema sanitario en cuanto a sus criadores, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es todo relacionado a estas